Permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No sé si és cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Posen les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et passa ningú. I alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut i en un somriure que fa sol a caminar, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Buenos días, mi nombre es Carla Domínguez y el proyecto que he desarrollado surge a raíz de una reflexión personal acerca de lo que acabamos de ver en el vídeo. ¿Cuál es el buen turismo? ¿Es esta la imagen que queremos transmitir de la costa española? El lugar donde nos encontramos, la costa levantina, y en particular el Parque Natural de la Albufera, es un entorno complejo, fruto de la superposición durante décadas de distintos elementos destinados al ocio. Destacan varias poblaciones colapsadas por este turismo de sol y playa. Un turismo precario, que fuertemente colapsan la principal vía de comunicación de la costa, la CV 500. Por eso, mi propuesta plantea un edificio de hospedaje y talasoterapia que se aleja de ese turismo de sol y playa para rodearse del entorno natural que ofrece la Albufera. El hotel se encuentra rodeado de arrozales, próximo a la principal vía de comunicación de Valencia con Cullera por el interior y a la vez conectado con la laguna. Sin embargo, el acceso al edificio se plantea peatonal, por lo que el visitante deberá dejar su coche y recorrer a pie los 300 metros que le separan de la entrada, para en ese recorrido embeberse del paisaje y disfrutar como este varía a lo largo del año dependiendo de la época en la que lo visite. El hotel se enmarca entre dos canales preexistentes y se estructura con una serie de muros paralelos de hormigón que se ensanchan y amplían sus dimensiones para acoger a las zonas comunes. Una sucesión de vigas de canto aportan un ritmo al interior, que se interrumpe con una serie de patios colocados estratégicamente para limitar a los espacios y aportar luz difusa. Completan la estructura esta serie de cajas de madera autoportantes que albergarán los espacios servidores. El recorrido principal del edificio se produce de manera radical atravesando cada uno de los muros, para recuperar a un lado la visión que comentábamos al principio del paisaje, desde un horizonte sin ningún edificio que interrumpa la vista, cuando los arrozales se encuentran inundados, o bien cómo la naturaleza se mete en el edificio cuando las cañas alcanzan más de 1 metro. Empezamos por las zonas comunes, el restaurante. Este espacio se divide en dos áreas, una de mayor envergadura, que albergará los espacios principales de restaurante, cafetería, y otro menor para los espacios auxiliares, ambos limitados por 3 muros de hormigón armado sobre los que se apoyan unas vigas de canto que crean unos lucernarios para aportar luz de manera rítmica y constante. En la planta podemos ver que tanto el acceso como los recorridos interiores se producen atravesando el muro central de manera sinuosa, rodeando los patios, mientras que la visión del arrozal es constante desde que entramos al edificio. Estas vigas en H permiten que ese ritmo del que comentábamos al interior se replique también en cubierta. Este ritmo se plantea cada 80 metros y acoge cuando corresponde a cada uno de los patios a los cuales solo se accede para su mantenimiento. Estas vigas se prefabrican para facilitar el montaje y la ejecución y tienen 2,25 metros de canto. En las acanaladuras se coloca una cubierta vegetal para que a vista de pájaro el edificio se camufle entre los campos de arroz, ya que replica los surcos de su estructura natural. La siguiente zona es la zona del spa, con una estructura muy similar a la del restaurante, pero de mayores dimensiones. Destaca que bajo la zona menor se sitúa una planta técnica. Aquí se albergarán todas las instalaciones tanto del spa como del resto del hotel. Todas estas instalaciones se distribuyen a las distintas estancias por el interior de los muros y son accesibles desde la planta técnica por una sucesión de nichos. Estos muros de hormigón armado son de 80 centímetros en las zonas comunes, divididos en 3 capas, 2 muros de 20 y una cámara central de 40.
Sí, que se ejecutan in situ con un encofrado perdido al interior de chapa metálica, con unas costillas que conectan ambos lados para dar estabilidad al conjunto. El resto de espacio no ocupado por las instalaciones se rellena con aislamiento térmico. De esta forma conseguimos tener unos muros ejecutados in situ de hormigón con las instalaciones completamente embebidas, pero accesibles para su mantenimiento. El esquema en planta del spa es similar. En la zona común, en la zona principal, situamos todas las piscinas y en la zona de menor tamaño los espacios auxiliares de sauna, baño turco y demás. De esta forma creamos un espacio sencillo, puro, sin ninguna interrupción, donde al fondo, tras los patios, se entrevé el paisaje. Cabe reseñar que en el spa existe lo denominado la diferencia entre la zona de pies secos y zona de pies húmedos. Para crear esta barrera usamos la caja de los vestuarios, que se convierte en zona de entrada hacia el spa. Como estas cajas no ocupan toda la altura, precisamos de un patio en el interior que sirva como barrera entre ambientes, pero a la vez permita la continuidad visual por encima de las cajas. Como los patios ocupan toda la distancia entre muros, la caja de vestuarios debe meterse dentro de la zona de piscinas para facilitar el acceso. Vemos como en cabeza de muro existen canalones lineales para recogida de todo el agua de pluviales, la cual se canaliza por el interior del muro y se lleva hasta la planta técnica donde se trata. Vemos como esta sucesión rítmica de patios y de vigas otorgan al spa un ritmo relajante, y los límites se desdibujan. Las vigas se convierten en pérgolas para sombrear las terrazas a ambos lados. Por último, la zona de las habitaciones, con un esquema muy similar al de las zonas comunes. En este caso, el patio es para uso y disfrute de los huéspedes. Es un lugar íntimo al que se vierten el resto de estancias. La caja de servicios, completamente exenta, acogerá los usos de aseo, almacenaje e iluminación interior. La estructura es similar a la que comentábamos antes, aunque de menores dimensiones. Nuevamente tenemos vigas en H para acoplar una cubierta vegetal y un forjado en losa cajón sirve de cimentación y deja el hueco para el paso de las instalaciones. Debido a esta marcada longitudinalidad de la sección, invita al huésped a salir al exterior y disfrutar del paisaje. Vemos cómo las vigas se convierten en pérgolas que sombrean la terraza y cómo, para rematar la habitación, colocamos una piscina privada que se limpia con fitodepuración de plantas autóctonas para desdibujar el límite y confundirlo con el arrozal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo quería hacer algunos comentarios en torno a cuestiones del proyecto, pero fundamentalmente en torno a cuestiones técnicas. En lo que se refiere al proyecto, yo creo que es un proyecto eficaz, quizás no muy emocionante, pero sí es un proyecto eficaz, se ubica en una posición muy acertada en relación a la estructura que plantea, de esa especie de filtro de muros paralelos, y en ese sentido yo entiendo que es un proyecto correcto, ¿no? En lo que se refiere al uso del material me parece excesivo. Yo creo que quizás no tanto por la cantidad de material, sino por el tipo de material para la tanta cantidad que hay. Habiendo dispuesto unas luces, una separación entre muros que parece pequeña, ¿no? Unos módulos pequeños, utilizar el material de hormigón y además duplicarlo en algunos casos, etc., pues parece un consumo excesivo, ¿no? Yo quizás a lo mejor hubiera entendido el proyecto si se hubiera utilizado un material pues más, no sé, más pobre o digamos más primitivo, como pudiera ser a lo mejor tierra, o me refiero en forma de adobe, en forma de tapiar o lo que sea, algún material que pudiera justificar tanta repetición del mismo, pero eso es un consumo de hormigón considerable, ¿no? Bastante considerable. Luego esa duplicidad de los muros de 80, ¿no? En dos capas de 20 más la capa interior, más la zona interior para llevar instalaciones, también resulta poco eficaz, porque al final, si usted se fija en la propia sección que ha puesto, al fin y al cabo son dos tubos para una cantidad de espacio inutilizado considerable. Yo creo que estas soluciones de suelos técnicos o de paredes técnicas y tal, si luego las vemos
de verdad construidas, pues al final acaban pasando 2 tubos, salvo que sea una sala expresamente llena de instalaciones, pues porque sea algo muy singular, ¿no? Yo en ese sentido sí que revisaría un poco, ya para el futuro por supuesto, claro, revisaría un poco todas estas cuestiones de la duplicidad del material, ¿no? La diferencia, por ejemplo, en el uso de materiales, por ejemplo, entre la industria aeronáutica y la industria de la construcción, pues es muy clara. O sea, los aviones utilizan aluminio, los edificios utilizan acero en cuanto a metales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nosotros dividimos el módulo de elasticidad de cada material, el aluminio y el del acero, por su peso, resulta que el aluminio, con mucha mayor cantidad, o sea, con el mismo peso, el aluminio es mucho más resistente que el acero, con el mismo peso. Pero claro, el peso de 1 kilo de acero es así de pequeño y el de 1 kilo de aluminio es mucho más grande. ¿Qué ocurre? Que a los aeronáuticos no les importa hacer cosas grandes, hacer aviones grandes, o que la estructura de un avión sea muy grande, porque tienen todo el cielo para se les da igual. No es un problema de tamaño, eso les da igual. Pero a nosotros sí, o sea, nosotros hacer un muro de 80 supone un consumo de superficie útil en el edificio considerable, ¿no? Y entonces nosotros por eso tendemos a utilizar un material más resistente, pero que impacte menos en la superficie utilizable, la superficie por la que nosotros usamos, ¿no? para la estancia, para nuestros proyectos y para, evidentemente, el uso del edificio. Y nos importa mucho que ese uso del material sea lo más eficaz posible. A lo largo de la historia de la arquitectura, pues se ha incidido mucho en intentar reducir la cantidad de material, aumentar las luces, etcétera, ¿no? Eso es un poco el criterio. Yo creo que este edificio en ese sentido digamos, adolece un poco de esa mayor eficacia en cuanto a la materialización del edificio. También he dicho una palabra esdrújula que deberíamos andar evitando. Pero bueno, gracias.